un capítulo. Ahí. Terminé la Segunda Guerra Mundial que estaba viendo y vi la primera de Borgen. Sí, me gustó porque está todo el tema de la política, pero vi nada más que el primer capítulo. Está bueno porque tiene mucha incidencia el periodismo también, está interesante, ¿no? Está bueno porque el personaje es una persona buena que llega al poder. Sí, totalmente. Y después el poder le empieza a plantear dilemas. Yo me imagino que va por ahí, porque... Bueno, ya el primer capítulo creo que la manera en que ella tiene que armar la coalición, una vez que... Bueno, no quiero decir nada porque es spoilear. Bueno, sí, pero sí se inclina por sus principios, que está bien. Sí, bueno, pero está ahí. Bueno, después es para abundar, ¿no? Sí. Es para abundar, pero... No adelantemos nada que no, y después la manera, una cosa que es muy interesante es cómo el poder moldea la personalidad de las personas. En varias cosas. En la administración del tiempo, por ejemplo, en la administración de la energía, que eso te chupa de tal manera que tiene su efecto sobre tu entorno, sobre tus relaciones. Sí, claro. En la manera de uno se mueve en un mundo donde uno confía en los demás. ¿Qué pasa eso en el poder? Es decir, nosotros estamos trabajando y que yo ni se me ocurre la preocupación de que me puede jugar mal o me puede jugar mal otro, vas armando, qué sé yo. Y lo mismo en la familia. En el poder hay otros códigos y eso está muy bien, está marcado con sutileza, no necesariamente, sí. No con el cliché, mirá qué mala que es la política, sino que está muy bien muy bien contado. Y la curiosidad de que Borgen, véanla. Sí, la curiosidad que además al ser danesa también te das cuenta de que bueno, que en todos los lugares hay se cuecen nada. Sí, claro, y situaciones muy complicadas, ¿no? Y me parece que también esa es una de las primeras lecturas para hacer. Vos sabés que ayer, mira, te voy a contar algo, me lo anoté porque digo, yo voy a comentar a Ernesto. Ayer, en un rato, yo tengo la TDA, no tengo cable, ¿viste? Entonces tengo algunos canales que son singulares. Y ayer cuando iba a cenar, digo, voy a prender un rato la tele. Y hice un zapping y me quedé con France 24, y un canal de Francia, que hace un panorama internacional, justo enganché el panorama internacional. Y vos sabés que 3 o 4 noticias me dejaron. Primero, la pandemia en todo el mundo, ¿no? La pandemia haciendo estragos en todo el mundo en lugares que no son nunca noticias, salvo un canal de este tipo que me imagino que es estatal. Por ejemplo, en Sudán, ¿sabés cómo están dando clases en Sudán, África? Por radio, porque no hay televisión, por radio. Le dan clases a los chicos que no van a la escuela y los ves con barbijo, un montón de problemas. Había imágenes de El Salvador, de Guatemala, donde chicos universitarios, ¿sabés qué hacen, Ernesto, para poder tomar la clase? Se suben a los árboles para ver si enganchan conexión de Wi-Fi, porque no pueden seguir. Bueno, eso está pasando todo en este momento. Y después vi unas imágenes, un informe sobre Estados Unidos y las milicias, el crecimiento de las milicias, la cantidad de gente que, obviamente ahí se puede portar armas, pero que se está constituyendo en milicias con discursos de viene el comunismo, hay que defender a los Estados Unidos de la revolución comunista. Bueno, la verdad que te digo que, mamita querida, bueno, nada, me anoté algunas cosas, digo, si lo tengo que comentarme, bueno, pará, y lo de Colombia, la violencia policial en Colombia y la situación que se está viviendo, con 10 muertos, nada, simplemente, viste, cuando te asomás un poco y sacás la cabeza de... Vos sabés que me contaba día a día, ¿no? Un amigo norteamericano el otro día, que... ¿Cómo se llama? Que en algunos lugares de Estados Unidos te putean si andás con barbijo. Es decir, andar con barbijo es ser cómplice de una de no sé qué cosa, de que un complot para dominar el mundo, pero te putean. Es decir, así como acá es como algo mal mirado, porque vos ves un tipo con barbijo, bueno, me imagino que yo no soy normal, pero yo un tipo que anda sin barbijo, no digo que lo miro mal, pues yo soy muy respetuoso, pero me genera un desagrado. Sí, digo, claro. pero este tipo, ¿qué le pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa no entiende? Cuando veo un tipo con la nariz asomando, ya me va a decir, flaco, ponételo bien. Claro. Bueno, acá me parece que hay una conciencia muy fuerte de que el barbijo hay que usarlo. En cualquier caso, no hay ningún repudio a alguien que no, pero en Estados Unidos hay lugares donde te putean por usar barbijo. Es decir, el ser humano no, sí. O sea que yo creo que la sociedad norteamericana,
primero es una sociedad, digamos, yo tuve la suerte de vivir ahí, es una sociedad muy heterogénea, muy numerosa y muy potente económicamente. Entonces, si vos querés buscar en Estados Unidos lugares donde las personas son democráticas, tolerantes, antirracistas, feministas, sofisticadas, inteligentes, hay mucha gente así. Pero claro, vos te podés mover en ese lugar. Si vos la ves completamente, la sociedad norteamericana es una sociedad tremendamente violenta, tremendamente intensa en sus contradicciones. Es decir, esa historia de que hubo discriminación a los negros en un país occidental no podían votar hasta la década del 60. Bueno, y tenés todavía agresiones a personas por su color. No, bueno, eso ni que hablar, pero además yo siempre me acuerdo una película, un documental, que de paso, ya que estamos, lo recomendamos si alguien no lo vio, de un documentalista progre que se llama Michael Moore, un gordo, sí, así, que se llamaba Bowling for Columbine. Bowling for Columbine era un documental que mostraba, contaba un asesinato, ¿viste? Eso, masivo, sí, la masacre de Columbine. Claro, entra un tipo con una ametralladora. Creo que son dos pibes, dos chicos jóvenes, dos estudiantes, sí. Y matan a un montón de chicos. Y se pregunta por qué. Y entonces empieza a bucear en la violencia interna de la sociedad norteamericana. Y es un documental terrible. Sí. A ver, para empezar, existe como un elemento muy fundamental en la política, un grupo que se llama Asociación Nacional del Rifle. O sea, imagínate acá en la Argentina, los tipos que defienden el derecho a tener las armas que vos quieras. No existe como factor de poder político. No existe, no entra dentro de nuestra mente que ese debate como un debate central. Existe sectores de poder muy importantes que discuten que Darwin no tiene que ser enseñado en las escuelas, o que tiene que ser enseñado como una opinión más junto a la creacionista. Unos opinan que el hombre desciende de otras especies por la evolución y otros porque lo creó Dios. Y es una teoría frente a otra y hay que explicar las dos. Es decir, ese tipo de cosas no existe en Francia, no existe en España, no existe en el Reino Unido, no existe en Canadá, no existe en México. En Brasil empieza a existir ahora con Bolsonaro. Pero por eso es una sociedad rara en eso, como que hay sectores que son siglo XXV, lugares donde se están experimentando con cosas que vos ni te imaginás de lo potente que son, y lugares que están en la Edad Media, y votan, y son muchos. Sí, claro. En esa película de Bowling for Columbine hay una cosa muy interesante de comparación de Estados Unidos y Canadá. Dice migraciones parecidas y después empieza a hacer toda una diferencia. Claro. Y la diferencia que encuentra es una sociedad, dice, construida sobre el miedo. ¿Por qué te armás? ¿Por qué te armás? Porque tenés miedo. ¿Por qué te armás? ¿Por qué alguien agarra un arma en general? Una persona pacífica que no tendría por qué tiene miedo. Y entonces hace un análisis muy interesante sobre qué pasa con una sociedad construida en base a eso, ¿no? ¿Te acordás que lo entrevista a Marilyn Manson? Sí. Marilyn Manson es canadiense. Es buenísimo. Entonces lo muestra en el escenario violento, raro, pero, y después lo entrevista y es una dulzura. Sí, total. Está muy bien ese laburo. Ojalá que entusiasmemos a alguien a verlo. Vos sabés que lo que vos decías de la sociedad del miedo me hace acordar a que yo hubo una candidatura, creo que cuando va George Bush hijo a la reelección, que esto debe haber sido 2006 por ahí, o 2004, le preguntan no a él en el debate final, sino al candidato demócrata, que era teóricamente el más moderado, cuál es el peor peligro que tenía Estados Unidos en ese momento. Le preguntan eso. Y el tipo no dice la inflación, no dice la inseguridad, no las cosas que uno, no dice que el dólar se vaya al joraca, la inflación, no dice las cosas que diría acá un candidato. Dice, el peor peligro es un bombardeo nuclear sobre Estados Unidos. Eso dijo. Y yo lo escuché y dije, la mierda, si el tipo moderado dice esto, acordate que eran 3 años después de las Torres Gemelas, dice esto que además no se produjo ni un indicio de eso 20 años después. Pero si el moderado está diciendo eso, imagínate lo que se transmite a la población. Estamos en riesgo de un ataque nuclear. Claro. Así, y entonces una sociedad que fue muchos años moldeada sobre esa idea. Sí, lo dice un país que es el único que tiró 2 bombas nucleares. Además, claro, bueno, eso aparte. ¿No? Pero parece que se soslayaron el análisis. No sé cómo, ¿por qué terminamos hablando de esto? No sé, empezamos a los Estados Unidos, yo te conté que había visto Panorama Internacional. Lo de las milicias. Lo de las milicias que me quedé impactadísimo, sí. Nada,
hecho político del día, para tomar el central, para no quedarnos tanto tiempo, la reaparición de Mauricio Macri, ¿no? Yo suelo decir en modo Vargas Llosa, sin el talento de Vargas Llosa en la escritura, pero un poco ese concepto. Ya estuviste analizándolo vos largo y tendido, y la vuelta a la apuesta de la grieta, ¿no? Del blanco-negro. Somos los buenos, somos los democráticos, y de aquel lado están los malos y los bárbaros. Pero lo dice además que en un modo tan simplificado que es increíble. Cuando dice luz contra la oscuridad, ¿es luz o es oscuridad? Es muy impactante, ¿no? Sí, a mí me da mucha tristeza. Casi religioso la apelación. Sí, me da mucha tristeza ver eso, ver que hay dirigentes que siguen planteando las cosas en esos términos. Y entonces yo lo leía y decía, no podía creer. Cuando lo leí, no podía creer. Digamos, yo hablé un off con Macri, creo que te lo conté, en marzo, los días que empezaba la cuarentena. Y me impresionó porque el tono era el que se ve en la nota de ayer. Pero... Hay algo defensivo también, me parece, ¿no? Yo creo que, pensaba, ¿no? Tiene algún punto de contacto con en algún momento lo que pasaba con Cristina, no que quiero equiparar, que todos se enojan, ¿no? Pero digo esto de, si me bajo, o sea, estando arriba, es como que me protejo también. Me parece que hay algo de eso, ¿no? No sé, pero a ver, vos podés traducirlo de Macri ayer, Fernández basura, vos sos la dictadura. Un poco, sí, claro. Que es parecido al Macri el basura. Populismo es peor que el coronavirus, él ya lo había anticipado. Pero digo, es parecido al Macri basura, vos sos la dictadura. Digo, cualquiera que... Sí. Digo, uno cuando ve el fanatismo de los dos lados, uno ve que hay muchas situaciones en espejo. Ahora, eso no quiere decir que la propuesta política sea igual, pero el comportamiento fanático es lo mismo. Es decir, ahora... sí, es como infantil. Me da mucha tristeza porque buenos la y sociedad malos. argentina necesita otro tipo de mensajes. No tiene que, digamos, los mensajes terminantes, los mensajes de ellos o nosotros, son mensajes que le hacen mucho daño a los países. Entonces, plantearlo de esta manera es muy destructivo. Es decir, es ponerse uno y sus percepciones, porque por ahí el tipo lo dice sinceramente, él cree que con el peronismo lo que viene es la oscuridad. Ahora, es una expresión... Ahora, ¿qué haces con el peronismo entonces? Claro, ¿Lo eliminás? Y al revés, ¿qué haces con el no peronismo? ¿Qué haces? ¿Lo eliminás? ¿Lo borrás del mapa? Obvio. Bueno, obvio. eso también se hace con los tipos que están saliendo a manifestar, que son muchos ahora también. Sí. Decir, igual ayer fue media escuálida la movilización, ¿no? A pesar del esfuerzo que hacían algunos canales, algunos medios por inflarlo. Pero, sí, además pero créeme, creo yo, a pensar que hay un sector muy importante, bueno, el 40% que votó a Macri, que comparte en gran parte esas preocupaciones. Ahora, ¿cómo hacemos para que esas dos partes tengan vínculos, contactos, entender que, a ver, hay dirigentes buenos dentro de la oposición y dirigentes buenos dentro del oficialismo, y hay equivocaciones, y mientras no se entienda eso, mientras la cosa sea ellos o nosotros, no sé si encontrando forma de vincularse va a haber solución, pero seguro que en ellos o nosotros no la hay. No la hay, está claro. Entonces te puede servir, ¿te acuerdas que lo dijo Chiaretti en su momento? Te puede servir para ganar una elección. Claro. No sirve para gobernar, es muy difícil que vos puedas. ¿Cómo haces para gobernar así? Ahora, hay una responsabilidad grande para mí de toda la dirigencia, y yo agrego siempre una gran responsabilidad también de otros sectores, ¿no? Los medios de comunicación. Sí, a mí me parece. Te digo, bueno, mirá las tapas de los diarios de hoy. Es impactante. Y ayer yo vi un rato la cobertura de TN y era surrealista. Había momentos surrealistas. 6 pantallas. En la de Mendoza había 10 personas, y era sostener, y testimonio de la gente, de los sectores más radicalizados. Vos decís, ¿qué es esto? ¿Es periodismo o es algo casi parecía partidario? Cuidado, también lo puedo decir de otras coberturas del otro lado. Estoy diciendo cómo empieza. Yo no sé si es un negocio, porque por otro lado digo, capaz que funciona. Estamos jodidos, Rey, nosotros. Capaz que funciona. Porque la verdad que cuando yo hoy contaba, estamos en el peor momento de la pandemia y la dirigencia está toda peleada entre sí. Lo que te provoca es una situación de, bueno, está bien, me limito a contar una dinámica que ocurre.
¿Entendés? Vos siempre decías de Macri, lo que más te sorprendió en términos de defraudación fue que él dijo a cerrar la grieta. Claro, lo mismo. Sí. A unir, no, la frase que usó, ¿te acordás que frase? Unir a los argentinos. Claro, vos ves la frase de ayer, la nota de ayer, y termina siendo uno de los referentes máximos de la grieta, sin duda. Sí. Vos la tenés a Cristina en cada una de esas manifestaciones, otra referente máxima de la grieta. Lo ves en los últimos tiempos, Alberto ya no es el líder moderado que era en su momento, o en todo caso, ponele, para no hacer un juicio terminante, si él buscaba que esto bajara, no está bajando. No, de ninguna manera. Ahora vos sabés que yo no sé si es la moderación. Acá lo que hay que entender, porque ni siquiera tenés que coincidir con el otro. Lo que hay que entender es que el otro existe, está ahí, y vas a tener que convivir con el otro. Entonces, si vos no tratás de articular alguna forma de convivencia con el otro, ese que piensa totalmente distinto, ese que no te quiere, tenés que establecer. Por eso digo que es un momento de una gran responsabilidad. A mí lo que me amarga, te voy a decir que me amarga, de esta coyuntura, es que si vos no lográs eso, en el medio de una pandemia, donde se muere gente, donde hoy a vos un médico, Daniel Gatica, te dio un testimonio estremecedor de lo que pasa en Orán, Salta. Y en el medio de la pandemia, en el medio de la catástrofe económica, si vos no lográs con algunos sectores, no con todos, está claro que hay un sector con el que no podés, el tipo que te grita todo el tiempo como un desaforado, ahora vos no podés, pero tenés un montón de gente que sí se puede hablar. Si encima no lográs que ese sector pueda articular una salida a este bolonqui, ¿y qué otra cosa te puede acercar? Si no te acerca la pandemia, o sea, un virus que está matando gente todo el tiempo, la crisis económica que hace que mucha gente se haya deslizado hacia la pobreza, que no tenga cómo morfar. Si no te acercan esas cosas a la gente más o menos bien intencionada, no sé. Mira, es muy difícil construir procesos de moderación en un país, es muy difícil, procesos de consenso, muy difícil. Yo por eso siempre valoro, porque el líder moderado está sujeto a bombardeos de todos lados. Es decir, siempre del otro lado tiene sectores extremistas que lo bombardean, y eso alimenta a los sectores extremistas internos para justificar que hay que correrse hacia los extremos y romper cualquier tipo de acuerdo. Y como siempre que se negocia con un opositor, con un adversario o con un enemigo, los acuerdos de paz no se hacen con los tipos del mismo país. Obvio. Con el que piensa distinto, bien distinto, sí. Claro, los moderados tienen mucha posibilidad de perder. Por eso, para ser un líder moderado, tipo Mandela o tipo lo que fue Adolfo Suárez en su momento, tenés que tener una templanza, una paciencia, una perseverancia. Tenés que tener un equilibrio que no te haga reaccionar frente a las agresiones, entender que te van a agredir. Y es muy complicado, necesitas liderazgos de una estatura realmente superior. Es decir, porque siempre está el argumento de fíjate lo que yo me banco, mirá lo que hacen. Por ejemplo, hoy escuchaba, era muy interesante escuchar el reportaje que le hacen a Máximo Kirchner. Máximo Kirchner dice que cuando vieron que el presidente tenía el 80%, empezó Patricia Burri, que es la líder de la oposición, a decir semejante cosa. O sea, la culpa es de los otros, siempre es un argumento para romper. Fíjate lo que hacen los otros. Él también podía haber dicho, bueno, pero fíjate que Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, los mendocinos, los correntinos estuvieron cerca del gobierno, y hubo muchos sectores de la oposición que estuvieron cerca del gobierno. No es solamente Patricia Burri, era una visión extrema, pero el ultra de un lado ve al ultra del otro, y juntos debilitan a los moderados. Y generalmente ganan. Por eso hay polarización en todos los países, porque es un gran negocio. Por eso es la polarización que vos siempre marcás de los medios. Es un gran negocio, ser moderado y ser objeto de acusaciones de todos lados. No conviene. Ahora, vos sabés que, mira, en cuanto al periodismo, yo tengo algunas diferencias con eso. Si querés después lo seguimos mañana, pues ya veo que estamos mal con el tiempo. Pero no necesariamente significa que tengas que acordar muchas cosas. Claro, porque son pensamientos completamente distintos. Vos no podés, hay una mirada que tiene. Las coberturas son las coberturas. Bueno, no, en el periodismo ni hablar. No, en el periodismo para mí es mal periodismo. Yo ahí no creo que sea moderado o no moderado, yo creo que es mal periodismo, y creo que lamentablemente hay un mal periodismo que funciona. La simplificación, por ejemplo, el plantear los mensajes como en blanco y negro, buenos y malos, es como para un pretendido, y con perdón de los niños y las niñas, para un público muy infantil. Sí, muy elemental. Sí. Bueno, plantearlo así para mí pero mucha gente está en
Sí, la gente quiere sospechas, confirmar sus prejuicios, quiere confirmar sus prejuicios. Muchos miedos, miedo al kirchnerismo, miedo al neoliberalismo, miedo al antiperonismo, miedo al peronismo. Vos lo escuchás todo el tiempo, dices, ¿pero qué querés que venga Macri? ¿Pero qué querés con estos tipos que se quieren quedar con todo el tiempo lo escucho? Y escucho también gente sana, moderada, pero como son moderados, hablan más bajito. Y entonces se grita por el otro lado. Entonces yo estaba viendo, bueno, despidámonos, mañana te cuento. Dale. Dale. Uno se quedaría hablando, la verdad que... 1000 horas, sí. Para mí. Eso porque bueno, porque no vamos a tomar café, pues discutiríamos un poco afuera y sería un poco más fácil ahora. Bueno, dale, abrazo. Te mando un abrazo enorme. Chao, chao.